Y a continuación vamos a emitir un clip especial. Recordarán ustedes que hace unos días atrás, estuvo en el programa don Fernando Mariño, es el responsable técnico de este proyecto que les vamos a mostrar ahora. Se trata, verán, dos infografías de dos chalés, dos casas, dos adosados en la zona de Tomás Paredes, que es lo que definimos entonces como un proyecto a medida. Son dos chalés, como digo, pareados en parcelas de 600 metros, con 440 metros construidos, dividido en 3 plantas, todo ello acabado en las calidades que ustedes decidan, porque pueden adquirirlo desde la parcela, sin más, hasta el acabado más perfeccionado. Véanlo. Proyecto de chalet independiente en parcela de 600 metros, con 440 metros construidos en 3 plantas, acabados en primeras calidades y amplias posibilidades de personalización. Existe la posibilidad de piscina, jardín completo, fachada ventilada, ascensor, climatización geotérmica. Precio indicado para parcela con proyecto y licencia. Precio chalet terminado a partir de 695.000 euros. Tuvimos el honor que lo hiciese Calixto Escariz, abogado experto en derecho urbanístico. Hoy vuelve a estar con nosotros. ¿Qué tal, Calixto? ¿Qué tal, Julio? Bueno, aquí vienes. La vez anterior habíamos quedado con un problema serio realmente, que es el tema de la disciplina urbanística. Nos prometiste que algún día nos lo explicarías y aquí estás cumpliendo la promesa. Yo prometí y hoy me toca continuar con eso, sí, muy bien, sin ningún problema. Vamos allá, disciplina urbanística. Me decías que podíamos distinguir dos grandes sectores, las obras que tienen incorrecciones porque no tenían licencia y las obras que tienen incorrecciones porque tenían licencia pero está formulada por los tribunales. Exactamente, vamos a ver, ahí tenemos que partir de dos situaciones totalmente diferentes y además más en Vigo que en otros sitios, porque yo creo que en Vigo la primera se dio con exceso. Hay edificaciones, hay obras, hay casas, hay naves que son ilegales porque nunca tuvieron licencia, porque un señor en un momento determinado, sabiendo que no podía pedir licencia o que pudiéndola pedir no la quiso pedir, se decide hacer una casa y ese señor hace la casa ilegalmente y además tiene la mala suerte de que antes de que pasen 6 años o lo denuncian o de oficio se le abre un expediente y se le acaba ordenando que la derribe porque esa casa es ilegal, no se puede legalizar de acuerdo con el plan. Permíteme ya ese matiz que voy a decir, antes de que pasen 6 años. Claro, porque la disciplina urbanística, de acuerdo con la ley vigente, tiene un plazo para ser sancionada de 6 años, por tanto transcurridos 6 años desde que tú haces una obra ilegal, salvo en casos muy excepcionales, sobre equipamientos públicos, sobre dotaciones, prescribe la acción de la Administración. La Administración ya no te puede tocar la casa o la nave o la construcción. En esos 6 años, si te conocen la existencia de la infracción, te van a abrir un expediente. Entonces, la primera situación es esa, que esa en Vigo no es tan frecuente, o sea, lo fue, pero son sobre todo edificaciones muy antiguas. Hay casas, hay pequeñas casas, hay unifamiliares, hay alguna nave, que es verdad que son obras que se han hecho sin licencia, o totalmente, o ampliaciones sucesivas. Esa situación es complicada, pero desde el ayuntamiento siempre es más cómoda, porque al fin y al cabo esos señores nunca han tenido el amparo, nunca han tenido la protección por parte del ayuntamiento. La administración, en este caso el ayuntamiento, en el caso de que sea suelo urbano, o la Xunta, en el caso de que sea suelo rústico, en este caso la famosa APLU, lo que van a hacer es habilitar un procedimiento para derribar definitivamente esa edificación, reponer la legalidad urbanística y a partir de ahí sancionar esa conducta. En Vigo lo que es famoso no es esa disciplina urbanística, no es cuando se quiere llevar la piqueta para tirar una casa que no ha tenido licencia. Algún caso hay, ¿no? Pero son casos de viviendas unifamiliares, son casos de naves, muchos de ellos es verdad que se han perdido en el tiempo, tampoco había de este primero del que estábamos hablando, de las obras sin licencia. Un control muy grande por parte del ayuntamiento, normalmente partían en instancia de denuncias de particulares, por lo tanto yo creo que eso es una situación en Vigo importante, seguro, para todos los que están afectados, que son muchos propietarios de casas unifamiliares, importante, pero yo creo que deberíamos plantear en segundo orden. Yo creo que el tema grave, el tema fundamental de Vigo es la situación que padecen los propietarios, que ven amenazadas sus viviendas, en este caso incluso sus edificios, con un derribo cuando han comprado una vivienda con licencia.
¿Y eso por qué? Y este aspecto, permíteme, es incluso difícil de entender para las personas que están alejadas de este mundo, ¿no? Porque incluso los extranjeros dicen, ¿cómo es posible que yo compre una casa con licencia y ahora no tengo licencia? Es un gran fallo de nuestro tráfico jurídico, es decir, de que la compraventa de bienes inmuebles no se haya de alguna manera establecido ese lazo. ¿Qué ocurre? Que tú en este momento hay un señor que es un promotor que pide una licencia y hace un edificio. Y cuando hace un edificio, por la razón que sea, en ese momento, bien a posteriori, alguien impugna esa licencia porque considera que está mal dada por parte del ayuntamiento. Tú en principio la compras y además en el registro de la propiedad normalmente no aparece nada, no aparece ninguna reseña, ninguna anotación de la existencia de ese pleito. O si lo apareció en su momento, al cabo de 2 años no se renuevan las anotaciones marginales y se cancelan. Por tanto, tú compras una casa en presencia de un notario y acudes al registro y en principio la casa está libre de cargas, no tiene ningún inconveniente, no tiene ningún riesgo. Bueno, al cabo de 6, 7, 8 o 9 años te encuentras con que ha recaído una sentencia judicial en donde solo ha sido parte, porque así lo fija la ley, el promotor inicialmente, que determina que la licencia está mal dada, que la obra pasa a ser ilegal y por tanto que hay que derribarla. Y a partir de ahí, y ahora estamos hablando de Piricoto, de Finca do Conde, de Samil, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, Samil con matices. A partir de ahí la situación sí que yo entiendo que es traumática, porque es un fracaso del sistema en todo su conjunto. Fracaso del ayuntamiento que evidentemente ha dado licencias mal dadas y por tanto que al final tiene 2 grandes problemas. El primero es contener ese clamor social, es injusto y es arbitrario. Y segundo, que tiene que recompensar económicamente. Es decir, ese señor lógicamente le va a pedir los perjuicios que le ha ocasionado. La gente, el promotor y luego el que compra, lo hacen con una licencia, con un título y por tanto el ayuntamiento tiene que responder de ese título. Y clamor para el que se ve perjudicado en esa situación, que se tiene que poner al final de la cola. Ese señor, en principio, va a amenazar a su vivienda, posiblemente con un resultado terrible, que es que se acabe tirando, y a partir de ahí se pondrá a reclamar ¿a quién? Al ayuntamiento, si ha dado la licencia mal dada, al vendedor, pidiendo la nulidad del contrato de compraventa, pero con unas consecuencias que nunca le van a compensar, ni mínimamente, el grave perjuicio económico que ha tenido. Esa es la situación de todos estos proyectos. Es decir, que estábamos hablando antes y de alguno más en Vigo. Yo creo que eso es lo que posiblemente en Vigo tenga más interés, ¿no? Tenga más interés. Cause más zozobra también, ¿no? Sí, es uno de los temas delicados. Es cierto que al final se está buscando una vía más o menos de solución. Y Vigo yo creo que en eso sí que está avanzando en buscar una vía de solución. Bueno, pues parece que como el planeamiento, lo que dice el plan, se puede modificar. Lo que hace Vigo y otros ayuntamientos, pero en este caso Vigo lo ha hecho, que es, bueno, pues apruebo un plan nuevo en donde vuelvo a considerar cuáles son mis condiciones urbanísticas e intento en la medida de lo posible que la obra que está hecha y que no tiene licencia porque se la ha anulado se pueda legalizar nuevamente. Bueno, el plan de Vigo ha sido un gran sanador, ha permitido que muchas de las obras ilegales que se habían hecho en Vigo por razón de nulidad de licencia, es decir, porque se habían invalidado las licencias y de las que el concello tenía que responder económicamente, se hayan podido legalizar. Bueno, los propietarios, por tanto, ¿qué hacen? Legalizan y le piden al juez que archive el procedimiento. ¿Por qué? Porque hay una causa nueva sobrevenida, que es una licencia legal y conforme, y esa causa nueva y sobrevenida impide definitivamente que se continúe el derribo de las edificaciones. Y eso es, yo creo que sí, que una noticia diaria en Vigo. En Vigo diariamente estamos, en Vigo y en general, en toda Galicia estamos acostumbrados a que en el periódico todos los días sale una lucha divertida entre... No, divertida... divertida digo, en términos periodísticos, sí. Entre el denunciante que quiere impulsar el derribo de las casas y los denunciados y las administraciones denunciadas que quieren en la medida posible retrasarlo hasta que les llegue un plan sanador que permita legalizar esa situación. Y así es constante el goteo en donde el juez permanentemente está requiriendo a los ayuntamientos de todo tipo. Los Cangas, La Guardia, yo creo que todos esos además son noticias de periódico diariamente, dice, mire, usted ha anulado la licencia y por tanto usted tiene la obligación como administración pública de impulsar el procedimiento de derribo. A ver, ¿qué ha hecho? Pues yo estoy contratando al arquitecto, un arquitecto para que haga el proyecto de demolición. A ver, ¿y usted qué ha hecho? Bueno, yo ya estoy contratando la dirección de obra. Bueno, pues es un tire y afloje, en donde el juez en medio va, en cierta medida, impulsando el procedimiento y buscando que se lleve a consecuencia. En realidad, ¿qué está haciendo el ayuntamiento? Pues en muchos casos intentando demorar esa ejecución para generar un marco legal nuevo, un plan nuevo, que le permita darle una nueva licencia y legalizar esa situación. Es el caso. Y ese es, yo creo que es la gran tercera, o la trascendencia pública. Es raro que cuando llega una sentencia, salvo que sea una sentencia importante, como fue en su momento Piricoto o Finca do Conde, tenga notoriedad la sentencia en sí mismo. Pero todos los procesos de ejecución, para restaurar la legalidad urbanística, para devolverla, el caso de Churruca, el caso de Colina de Castrelos, sí que son un goteo permanente de noticias. Y en esos casos es verdad que la situación de los compradores es terrible, porque tienen que afrontar gastos
incertidumbres, los gastos propios de una ejecución en donde tienen que provocar la demora, costos que le deriva a eso, porque tienen que asumir costos dentro del procedimiento, incertidumbres, porque no saben si llegará el tren o no llegará, y los planes generales normalmente en todos los ayuntamientos del entorno no son un ejemplo de programación que se cumpla en cuanto en términos de tiempo, y aún por encima, para cuando son capaces de legalizar, lo han hecho con sacrificio económico, que a veces pueden y a veces ni siquiera quieren reclamar a los ayuntamientos, pero en el peor de los casos, en el dramático, en el que no han llegado a tiempo o no puede llegar el tren porque no se llega, pues ojo, es decir, esa gente ve al final frustrada su vivienda, se ve derribada, se ve en la calle y se ve con que la solución que le queda es reclamar patrimonialmente, el caso de La Guardia, a una administración o a otra, pero bueno, esperar 4, 5, 8 años para cobrar una indemnización de algo que han perdido inmediatamente y en muchos casos en situaciones graves desde el punto de vista personal. Y a partir de ahí volveríamos a hablar un cuarto aspecto, ¿no?, que es pues esa manida reforma de la ley que siempre se habló, que se ha comentado yo creo que más en corrillos de querer que en debates políticos serios del poder ser, y es que, ojo, las administraciones no pudieran llegar a derribar sin previamente indemnizar a sus propietarios. Entonces, yo creo, y ya me estoy alargando yo y me imagino que tocará hablar de otra cosa, que en materia de disciplina, es decir, de restauración de legalidad, de derribo de cosas ilegales, en situaciones que nacen de licencias y de edificaciones legales, por tanto que se han anulado por un error de la administración en el otorgamiento de la licencia o por una divergente interpretación por parte del juez, es necesario reforzar dos mecanismos. El primero, indiscutible, la protección del cliente final. Es decir, ese señor tiene que económicamente estar protegido y por tanto ese señor no se le puede derribar su vivienda mientras se le haya indemnizado. Y lo segundo y lo fundamental, tenemos mecanismos que garantizan la seguridad del tráfico. Intervienen notarios, tenemos registros de la propiedad. Hay que obligar y sancionar a las administraciones que no anoten en esos registros públicos las situaciones derivadas de ilegalidades urbanísticas, porque lo que no es razonable es que un señor pueda comprar una finca, un notario y un registrador, con el coste que eso le conlleva, y por tanto con el máximo nivel de garantías que ofrece nuestro ordenamiento jurídico, que pueda comprar una finca libre de cargas, una casa libre de cargas, y que se pueda ver sorprendido 4 años después con una orden de demolición irremediable. Por tanto, es necesario obligar, esa obligación existe, pero imponer sanciones, imponer medidas de algún tipo que garanticen la seguridad del tráfico jurídico de los bienes en cuanto a su contenido urbanístico y su situación urbanística, para que en ningún caso el comprador se vea defraudado. No se le puede decir que se le vende un coche y ahora se le dice, por cierto, ha llegado una sentencia que dice que te quito el motor. Es decir, esa situación es frustrante desde todo punto de vista. Pues Calixto, con esas conclusiones nos quedamos. Como siempre, ha sido de una pedagógica aplastante tu intervención y yo creo que al público en general le ha quedado bastante claro este complejo tema de la disciplina urbanística. Agradecerles una semana más la atención prestada y citarles pues, dentro de una semana en esta plaza inmobiliaria. Muchas gracias.